Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Buenas tardes, oyentas, oyentes. Estamos aquí nuevamente en un momento de ruido al cual yo estoy contribuyendo con toda mi alma. Y es el momento de empezar el programa donde vamos a tener, como intentamos hacer siempre, un diálogo de esos que tocan momentos muy centrales de la realidad, pero como siempre también vamos a hacer el ensayo de introducirnos a estos tiempos tumultuosos que estamos viviendo. Yo creo, yo utilicé hace poco en una de las notas que escribo en página 12, la sugerencia de que la administración, el gobierno de Macri está dando algunos signos de descomposición. Las conversaciones que tuve después me hicieron reflexionar, porque la palabra descomposición es una palabra que está atravesada por la idea de inminencia. Cuando algo está en descomposición es la inminencia de tiempos muy agudos, muy difíciles, muy costosos. La descomposición de la experiencia de la convertibilidad todos la recordamos como uno de los tiempos más desgraciados y que a la vez fueron tiempos de parto político en la Argentina. Yo no hago nunca ensayo las comparaciones como formas de pensar el presente, porque el presente nunca es la reedición exacta ni mecánica de algo ocurrido en el pasado. Pero he despejado ese problema que para mí es metodológico, ni comparaciones con el pasado ni pronósticos sobre el futuro. Esos dos géneros me son absolutamente ajenos, porque los considero más propios de la charla despreocupada de café, que es un género completamente legítimo, pero que no es lo que yo intento hacer en un programa de radio. Cuando tengo que explicar por qué siento estos síntomas, vamos a poner de estancamiento, de retroceso, de confusión que está pasando el equipo de gobierno, el presidente y su séquito más inmediato, estoy pensando en dos o tres acontecimientos que podría nombrar muchos otros acontecimientos, pero en los últimos días hemos asistido a la experiencia nefasta de una ocupación del espacio público hecha con el sentido de repartir y vender a precios populares verduras. Me decían hace un rato que hay una reedición de esa experiencia que se está desarrollando en este momento en la Plaza de Mayo, y vaya mi saludo para todos los que están participando, y acaso después de salir de este estudio me dé una vuelta, a pesar de que tengo otras ocupaciones. Ese episodio que pasó bastante de largo del centro del dispositivo comunicativo, tiene algunas fotos, tiene algunas escenas que son transparentes en cuanto a su significado, en cuanto a su interpretación política, ¿no? Las armas de la represión, la gente juntando las berenjenas del suelo, la desesperación de los que habían organizado una movilización absolutamente pacífica, y no solo una movilización pacífica, sino que habían organizado un acto de solidaridad popular, digamos, ¿no? Solidaridad que buscaban la solidaridad haciendo solidaridad. En el medio tuvimos un episodio que yo no sé si decir creo, confío o tengo la esperanza de que se convierta en un parteaguas político moral en la Argentina. Me refiero, claro está, al episodio de la extorsión explícita, documentada, abundantemente documentada, y por suerte o por buenas artes jurídicas, estamos en una etapa de su esclarecimiento, en una etapa nueva, en una etapa cualitativamente nueva, una vez que el juez Ramos Padilla ha decidido el encarcelamiento de la figura estelar de esta ópera bufa, como la calificó Horacio Berbisky. Ha resuelto
el encarcelamiento, pero ha construido además un fallo, un texto que seguramente será un texto de época, porque rompe con una inercia, rompe con una concepción de lo que es la administración de justicia. Ayer escuchaba a una persona muy prominente del mundo judicial, que se llama María Laura Garrigós de Rebori, hablar de la explicitud, de la sencillez, de la llaneza con la que está escrito ese texto, de modo que uno puede entender que no es un texto dedicado a los exégetas del derecho, a los filósofos jurídicos, a los especialistas en derecho criminal, en derecho penal, sino que está dirigido a donde debe estar dirigido el servicio de justicia, está dirigido al pueblo argentino. Cualquier argentino puede, con un poco de tiempo, de voluntad, de esfuerzo también, adentrarse en un territorio muy interesante, que es el territorio de hacer una denuncia, sosteniendo esa denuncia en argumentos, en pruebas, en el derecho, en la tradición, en la historia, en los hechos, en todas las cuestiones que pueden tener algo que ver, algo que decir sobre este acontecimiento de la extorsión al empresario Echevest. Un hecho que claro, cuando llega a los oídos que rodean, que están en los alrededores, en los suburbios de esa estructura podrida que es Comodoro Pi, cuando llega, por ejemplo, a Elisa Carrió, pasa algo muy interesante. Es tan duro, es tan contundente, está tan probado lo que se denuncia, que Elisa Carrió, en su mentalidad conspirativa, carente de la capacidad de raciocinio elemental sobre las cosas, Horacio Berbisky también es el que dice que simula locura para poder decir ciertas cosas. Me pareció muy acertado, porque uno cuando escucha ciertas opiniones de Carrió dice, pero esta mujer, ¿de dónde saca estas cosas? Y es esa condición de estupor que nos asalta, que nos atraviesa cada vez que escuchamos una de estas piruetas verbales de Elisa Carrió, lo que le da, paradójicamente le da contenido, le da fuerza, le da contundencia a las palabras. Las palabras de las personas extraviadas tienen una contundencia que, si alguno de mis oyentes ha tenido oportunidad de conversar con personas de estas características, se da cuenta que no estoy inventando. Hay un especial talento, una especial imaginación, una especial capacidad de componer trazos de la realidad y de construir un relato que al mismo tiempo nos parece de un nivel de fantasía absoluto, pero por otro lado tiene una coherencia interna que muy pocos de las personas que no atravesamos por esas experiencias podemos dar con nuestro testimonio. Muy pocos de nosotros tienen esa capacidad de producir esa mezcla de asombro, esa mezcla de admiración, esa mezcla de emoción que produce la voz de la persona que no tiene los límites de la lógica formal, trasciende los límites de la lógica formal. Yo les recomiendo, se me viene a la cabeza, ¿no? Les recomiendo un texto de Abelardo Castillo, que está en una colección de textos y de ensayos que se llama, no me acuerdo cómo se llama, desgraciadamente ya me voy a acordar. Moca, tenés que preparar lo que vas a decir. Pero capaz que si lo preparo después no digo esto, digo cualquier otra cosa. Así que mejor seguimos en la nuestra. Desconsideraciones, se llama el texto de... Hice un poquito de tiempo y me acordé. Desconsideraciones se llama el texto de Abelardo Castillo, donde hace un análisis de los grandes locos, ¿no? Pero no me quiero ir de tema, es hermoso el tema que plantea, porque está Van Gogh, está Edgar Allan Poe, hay varios personajes encantadores, fascinantes. No pongo en esa galería a Elisa Carrió. Quiero aclarar por si alguno me llama y me dice, vos estás subiendo un podio que no le pertenece. El caso D'Alessio, que en realidad es el caso D'Alessio, Stornelli, Santoro, y siguen las firmas, pero que tienen D'Alessio al personaje central. Es un caso que yo, la verdad es que no recuerdo, sería bueno que alguien, especialmente del mundo de la comunicación, del mundo periodístico, dedicado a las cuestiones judiciales, que ahora estoy verdaderamente impactado, porque es una revelación para mí, no porque sea gente nueva, ¿no? Pero las cosas que está haciendo
Irina Hauser, el Tony Coleman, desde ya Horacio Berbisky, sumo también a Roberto Navarro, sumo a todo ese elenco de gente que está haciendo un trabajo de excavación en la mugre, que es de un valor notable. Hago esta digresión porque el trabajo periodístico sobre la materia judicial es una especialidad extraordinaria, porque es la conexión de un mundo que ha devenido un mundo aristocrático, cerrado a la opinión y al conocimiento de la plebe, digamos, ceñido a los marcos estrechos de los tribunales y al submundo que lo rodea. Estos amigos, en algunos casos, pero en todos los casos excelentes periodistas, han logrado un enlace entre ese mundo tan complejo y tan oscurecido por profundas nubes, que son las nubes del clasismo, las nubes de la injusticia, las nubes de la apropiación ilegal del poder. Han convertido ese mundo en un mundo donde los mortales que no nos movemos en esos cenáculos entendemos una trama. Qué sé yo, el Tony Coleman, cuando explica lo del caso Nisman, la claridad conceptual periodística y la erudición, el conocimiento, la seriedad en el tratamiento, en el trato con los hechos, verdaderamente a mí me resulta muy, muy paradigmático, muy ejemplar. Entonces, este asunto es muy, este asunto yo no sé si tiene antecedentes tan sólidos. Una colección de escuchas, una colección de WhatsApps, una colección de mensajes explícitos que conforman una trama precisa, sintetizada quizás en esa obra de arte que se ha compuesto. Yo no sé quién habrá sido el autor, el que la puso en la estela de su investigación, es el doctor Ramos Padilla, pero me refiero a esta escena donde todos habíamos visto una foto con la conversación entre D'Alessio, Ramos Padilla y un personaje del gobierno salteño, del partido de Massa, el partido de Sergio Massa, no como decimos, es un partido grande, un partido de Massa. Este es el partido de Massa. Esa conversación teníamos una foto donde estaban en un café y había en esa foto, yo no le había prestado atención, pero está en esa foto, un cuaderno sobre el cual se tomaba nota de las cosas que se estaban conversando. Y ahora la investigación de Ramos Padilla muestra como un contrapunto entre la foto del cuaderno y el contenido del cuaderno. Fijémonos qué diferencia entre esta materialidad sofocante, abrumadora que tiene la denuncia de Ramos Padilla, con algunas denuncias que hemos leído, que no hemos tenido otro remedio que leer, del juez Bonadío, por ejemplo, cuando decía, la cuestión de la obra pública funciona más o menos así, decía el tipo, y repetía todos los lugares comunes que cualquiera que conoce mínimamente el mundo político de la Argentina lo sabe, el asunto de la formación de consorcios donde se reparte la obra pública y se gana una plus ganancia sobre la base de conformar ese consorcio. Funciona más o menos así, decía Bonadío, dice Bonadío. En cambio Ramos Padilla dice, funcionó exactamente de este modo. Estas son las fotos, estas son las imágenes, estos son los audios, estos son los escritos que comprueban y que le dan base a una reproducción científica, jurídicamente impecable de los acontecimientos que caen en sus manos. Mientras tanto, otro juez, muy conocido, muy protagónico de la época de la revancha clasista contra el partido que gobernó durante los 12 años anteriores a Macri, el juez Ercolini, visitado que fue por Stornelli, que seguramente habrá dicho cuál me queda más cerca, o cuál es el juez más confiable de la Argentina, voy a recurrir a él. Y recurrió a Ercolini, ¿no? Y Ercolini rápidamente le pidió la causa al juez natural que está actuando, como todo el mundo ve, diciendo que el pago de la coima se había realizado en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el pago se había hecho en la ciudad de Buenos Aires, que es el pago de Comodoro Pi, digamos, ¿no? Cayó directo a la pelota en Comodoro Pi.
Ahora, como lo resalta el propio juez Ramos Padilla, Ercolini se pretende apropiar de una causa sin establecer de qué causa se trata, sin ponerle un título a la causa, sin pedir las más mínimas pruebas judiciales que habiliten su intervención en el asunto. O sea, se ve demasiado claro, se nota demasiado que el movimiento Stornelli-Ercolini, acompañado con gritos histéricos y con gritos de entusiasmo por toda la caterva televisiva y mediática que está en la fila, de los implicados y que van a tener muchos de ellos que dar algunas explicaciones sobre su participación y sus relaciones con los actores principales de esta tragicomedia que está exhibida. Y esto es descomposición, ahí me afirmo en la idea, esto es descomposición, porque se trata no de un mero hecho de corrupción judicial, que todo el mundo sabe que estas cosas circulan. Acá se trata de un hecho visible, contundente, graficado hasta el exceso, de corrupción, que toca lo que hoy es el episodio, la materia alrededor del cual gira la política argentina. La política argentina gira en torno del intento de perseguir y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner sobre la base de la acción del aparato corrupto que estamos viendo en la televisión en estos días. Estos mismos tipos, no prejuzgo porque yo no solo no soy juez, sino que tampoco soy un irresponsable como abundan tanto en los medios de comunicación que dan por probadas las causas contra todas las personas que les resultan antipáticas o que alguien de la gerencia del medio en el que trabaja le ha dicho que es antipático y hay que atacarlo. No hago eso. No sé cuáles serán las pruebas que en clave judicial puedan presentarse contra Stornelli y eventualmente contra Bonadío. Supongo que las debe haber. Me atrevo a suponer, con mucha prudencia, con mucha moderación, me atrevo a suponer que no es cierto que Stornelli lo conoce apenitas a D'Alessio, porque eso está aprobado de una manera terminante por la denuncia de Ramos Padilla. Y ayer tuvimos un episodio menor, un episodio que puede reducirse a una anécdota. Macri exponiendo las bondades y las promesas de que ahora sí estamos en el camino justo, que es por acá, y que se van a ver pronto los frutos, cosa que está diciendo desde diciembre de 2015 sin que ningún hecho de la realidad más o menos creíble y más o menos cierto le dé sustento. Y entonces un trabajador le dijo, pero hagan algo, porque nosotros estamos cada vez peor. Y Macri, que tiene una palanca de cambios con primera nada más, le dice, pero el anterior gobierno, lo único que pasa por su a veces confusa y dificultosa elaboración de las palabras, lo primero que le salió es el anterior gobierno. Y el tipo le dijo, el anterior gobierno no me importa, presidente, yo quiero que ustedes se hagan cargo de esto. Esa simple anécdota, hecha por una persona que probablemente, me dijeron que hoy lo invitaron a la Casa de Gobierno, no sé cómo seguirá esta saga, van a tratar de intentar algo, o bien por el lado de ofrecerle algo, o bien por el lado de decir, tengo una foto de ese hombre en una reunión del Partido Justicialista del año 94, lo cual demuestra que no es un trabajador, sino que es un simple peronista. Como tal, su palabra solamente puede ser interpretada por por una persona vengativa que no quiere el cambio, que se resiste al cambio y bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Mucho más que eso no les he escuchado decir ante ningún acontecimiento. Mucho repertorio que no sea la pesada herencia, el populismo y todas estas cosas, no hay. Uno piensa, yo en el 2016 decía, están guardando argumentos para los momentos decisivos, van a ir con argumentos, con cosas, y es una especie de retaíra, segundos semestres, brotes verdes, el camino es por acá, los frutos se van a ver, 70 años de vivir por encima de nuestras posibilidades. Alguna vez, háganme acordar que alguna vez, para hablar bien,
me dedique a pensar un poco en este tema de los 70 años y sobre todo del tema de vivir por encima de nuestras posibilidades, porque yo creo que ahí está el hueso principal de la mentira. Esa es una mentira que es la mentira principal. Si alguien cree esa mentira, todas las demás mentiras pasan como una especie de verdad luminosa. Pero no nos vamos a detener porque ya nos estamos yendo bastante del tiempo previsto, y simplemente vamos a decir que estos hechos elegidos un poco azarosamente o no tan azarosamente están ilustrando algo que es la certeza de que entramos en un tiempo muy oscuro, muy complejo, donde va a haber que estar muy sereno, donde hay que estar muy tranquilo, muy concentrado, sobre todo los que tenemos compromisos de orden comunicativo, de orden político en primer lugar, porque la desesperación en la que está entrando el elenco macrista, todos sabemos que estos tipos, que esta clase, que este colectivo histórico, cuando siente que la tierra se abre bajo sus pies, tiene siempre a mano recursos como los que periódicamente pone en movimiento Patricia Bullrich y el propio presidente Macri. Es decir, la amenaza, la extorsión, la patota, el pegarle al fotógrafo de Página 12, nuestra solidaridad con el fotógrafo Ávila, que es una expresión, una muestra de la barbarie de esta etapa. Es una etapa de barbarie. Y la etapa de barbarie está desembocando en un acontecimiento que es la elección de octubre. Hoy vamos a hablar, seguramente con nuestro invitado, de las elecciones de octubre. A pesar de que el hombre tiene cosas para hablar extraordinariamente importantes en muchos otros órdenes, vamos a concentrarnos en ese aspecto. Y vamos a aflojar un poco y vamos a escuchar una canción española que me copa y que pertenece pertenece a la película Las cosas del querer. Vamos a escucharla con atención porque es muy linda.